Y una vez... No, que digo que una vez analizada la noticia, ocupémonos de la persona o del personaje. ¿Quién es José Ignacio Wert? ¿Cuándo decidió que lo suyo era la política? ¿Cómo llegó a ser ministro? ¿Por qué no quiere que nuestros estudiantes pierdan la virginidad en Roma, en París o en Viena? ¿Qué clase de monstruo les deja a nuestros universitarios como única opción para su primera vez un parking de Totana? O peor, un parking de las afueras de Totana. Para comprender al ministro de Educación hay que bucear un poquito en su pasado. José Ignacio Wert, esta es tu vida. Comienza Wert Side Story. Wert Side Story. Gomina, barba recortada y un juego de palabras basado en un musical de Broadway. ¿Qué pasa, Dani? ¿Lo haces porque estamos perdiendo a nuestro público gay? Sí, de hecho lo perdemos en el momento en el que sales tú diciendo ya conocen la noticia, le contamos la verdad, todo eso. Bien, aquí vemos al ministro Wert que posa con esta naturalidad en la web oficial de la Moncloa, en la que parece decirnos: ¿es el enemigo? Sí. ¿Cuál de todos? Que tengo muchos. Wert nació en Madrid un 18 de febrero de 1950. Lo recuerdo. Obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario y premio Calvo Sotelo. Y además es diplomado en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos. Todas las biografías coinciden en señalar que era un estudiante brillante y todos sus compañeros coinciden en señalar que era el estudiante que se llevaba todas las collejas. Bien, además de un buen estudiante, es un gran actor. Consigue que cada vez que habla no te des cuenta de lo brillante que es. Bueno, para que Tomás Roncero nos entienda, Wert es el cacá del PP. Parecía un gran fichaje, nos ha salido muy caro y siempre hace caso de lo que le dice la Iglesia. Bien, el ministro Wert comenzó su carrera profesional en el mundo de las encuestas. En 1987 fundó Demoscopia, una de las empresas españolas más importantes de estudios demoscópicos. ¿Veis cómo funciona una mente brillante? Wert funda una empresa de estudios demoscópicos y, como la llama, Demoscopia. ¡Fucking brilliant! ¡Claro! Así funcionan las mentes brillantes, ¿eh? Tú tienes una empresa de telescopios. ¿Cómo la llamas? Telescopia. ¿Copia? ¿Ya? De microscopios. Microscopia. De supositorios. Colonoscopia. Claro. Hoy el periodista Manuel Javois escribía una columna en el diario El Mundo titulada precisamente Wert, en la que repasaba su trayectoria como profesional de las encuestas. Vamos a escuchar un fragmento de su artículo. Wert hizo carrera en el mundo de las encuestas, dirigió estudios de todo tipo y a todos los niveles, hasta convertirse en autoridad. Un trabajo suyo lo tituló «No le digáis a mi madre que hago encuestas políticas. Ella piensa que soy pianista en un burdel». Bueno, aquí le he visto menos brillante. Yo creo que a su madre le sentaría peor saber que es ministro de Educación. Bueno, no le riáis las gracias. ¿No os dais cuenta del drama que está viviendo José Ignacio Wert? Su nombre siempre está asociado a la polémica y a la controversia. Por ejemplo, la Ley Wert de Educación. O peor, la Power Balance. O peor aún, la tienda de ropa Bershka. ¿No? O mucho peor, el disco de rancheras de Bertín Osborne. ¿No? Polifacético. Muy polifacético. Muy bien. Ay, estás en forma, Wyoming. Sí. Eso ha sido brillante, tanto que lo podría haber firmado el propio Wert. Bueno, Manuel Javois también relata en su artículo un interesante episodio de la etapa del ministro como encuestador. Según Javois, en 1993, nuestro protagonista afirmó que ganaría las elecciones generales el PP y terminó ganando el PSOE. Más tarde, en el 96, Wert pronosticó que el PP ganaría de manera aplastante las generales y volvió a fallar porque la victoria fue pírrica. Wert reconoció entonces que Demoscopia llevaba un año equivocándose por un problema de identificación del votante socialista. ¿Pero qué técnica de análisis estadístico utilizaba el ministro? ¿Leer los pozos del café? No seas duro, Dani Mateo. En los 90 era muy difícil identificar el voto socialista. Ahora es más fácil. Solo hay dos, Rubalcaba y yo. Bueno, y Rubalcaba está a punto de votar a UPyD. Está ahí. Wert abandonó el mundo de las encuestas y se convirtió en tertuliano especializado en sociología de la SER.
Atentos a la opinión de Javoy sobre el dominio de la sociología del ministro de Educación. La SER saludaría el nombramiento de su tertuliano como brillante sociólogo, que no hay duda que lo es. Solo un experto que haya trabajado científicamente sobre las bases de datos de los españoles y sepa tanto de sus gustos puede llegar a cabrearlos a todos. Conoce nuestros gustos y los utiliza para cabrearnos. La técnica que emplea Ver es la misma técnica que emplea Spotify. Si te gustan los Rolling, entonces te gustará Marc Anthony. No, y una mierda. Y una mierda. Si te gusta Marc Anthony, a ti no te gusta la música. Por favor, Marc Anthony es el único cantante latino que es más feo que sus discos. Bien, el tiempo pasó y José Ignacio Wert se convirtió en el ministro de Educación y desde ese momento nos ha dejado perlas inolvidables. Por ejemplo, junio de 2011 el ministro firma un artículo en el diario Sur que titula Preguntas sobre la indignación, donde analiza el movimiento 15M y algunas de sus propuestas. Para ver, los remedios que proponen son una papilla anarcocomunista y letrada. Sé que parece mentira, pero al final se le dan mejor las encuestas que los artículos. Bueno, no nos precipitemos, Dani Mateo. Tal vez con iletrado se refiere a que los del 15M no tienen letrado. Es decir, que no tienen abogado. Algo que en el PP sorprende mucho, porque yo llevo un año que no salen de casa. Bueno, octubre de 2012, el ministro deja unas palabras para la historia de las cagadas en el Pleno del Congreso. Vamos a recordarlo. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Así es, Ver. Le gusta tanto españolizar que ha estado a punto de convertir la beca Erasmus en la beca Logroño. Seguimos en octubre de 2012. Wert arremete contra la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres por su decisión de convocar una huelga junto al sindicato de estudiantes y asegura que estos colectivos están exagerando la realidad de los recortes en educación. Atentos a cómo explica que no se está multiplicando el número de alumnos por aula como creen los padres. Esto de pasarse 24 a 40, hombre, yo creo que es muy importante el conocimiento de la aritmética, que como todas las materias instrumentales la vamos a reforzar en la reforma, pero claro, lo que permite el Real Decreto Ley respecto al ratio de alumnos es flexibilizar en un 20% el número antes admitido. Vamos a ver, lo que quiere decir con flexibilizar el ratio es encajar a los alumnos en las aulas como en el Tetris. Bueno, vamos a diciembre de 2012. Wert presenta el borrador de la nueva ley educativa del gobierno y le llueven las críticas. En una conversación informal con los periodistas, les confiesa esto. Soy como un toro bravo. Ole. Me crezco con el castigo. Bueno, no seas modesto, Wert. Tú no eres un toro bravo, tú eres el toro ratón. Te llevas a todo el mundo por delante. Sí, queridos amigos. Y por otro lado, si le gusta el castigo, pues que no se haga ministro, que se haga estudiante. Este año va a disfrutar más en la universidad que el protagonista de 50 sombras de Grey. Y en febrero de 2012, en una entrevista a la cadena SER, José Ignacio Wert usó varias citas de un libro sobre educación para la ciudadanía para justificar la supuesta carga de adoctrinamiento de la asignatura. ¿Vamos a recordarlo? Educación para la ciudadanía, tal como fue concebida curricularmente, iba mucho más allá de ello. Se convirtió, lo dije en esos mismos términos ayer en el Congreso, en una asignatura con una carga de adoctrinamiento. ¿Qué le parece? El capitalismo es como un tren sin frenos que se acelera cada vez más, camina sin duda hacia el abismo. Pero este abismo no es, como los marxistas imaginaron, su fin inevitable, que dará paso al socialismo. Lo que está fuera de control es precisamente el capitalismo. Y el socialismo no es otra cosa que el freno de emergencia. Es la única esperanza que le queda a la humanidad para pararle los pies al capitalismo. ¿No? Fin de la cita. Fin de la cita. ¿Qué nos parece esto? Nos parece que es mentira. El libro que estaba leyendo era eso, un libro, no un manual de educación para la ciudadanía. Un libro que nunca recibió la homologación del Ministerio de Educación del Ejecutivo Socialista y jamás se llegó a utilizar en las aulas. Enero, febrero, marzo, sí, el ministro Wert la caga tanto que si alguna vez escribe sus memorias las titulará José Ignacio Wert, 12 meses, 12 cagas.